Puedes conocer una historia, pero solo sabes cómo termina. Para llegar al núcleo de la historia, tienes que volver al principio. Después de la dolorosa derrota de Senaquerib ante el ángel de Dios, este regresó a Siria, donde tuvo que aplacar otra revuelta en Babilonia provocada por Merodach Baladán. Esta vez Senaquerib colocó a su propio hijo Ashurnadani como rey de Babilonia. 6 años más tarde se embarcó en una campaña contra los elamitas, pero estos pronto se vengaron invadiendo Mesopotamia, capturaron a su hijo y colocaron a su propio rey en el trono de Babilonia. Siguieron varios años de lucha por el control de la región, hasta que finalmente Senaquerib airado se vengó de Babilonia arrasándola, una acción sin precedentes en vista de que en toda Mesopotamia se consideraba a Babilonia una ciudad santa. Al parecer, los restantes años del reinado de Senaquerib no tuvieron mayores incidentes. La Biblia también cuenta sobre el final del rey Senaquerib, que fue asesinado por sus hijos, cuestión que los críticos negaron hasta que se encontró una inscripción de su hijo Esarhadón confirmando su muerte a manos de sus propios hijos. Por su parte, Manasés, hijo y sucesor del rey Ezequías, fue rey del año 716 al 662 a.C. Este hizo lo que era malo a los ojos de Jehová, pues levantó altares a Baal y edificó altares para la religión falsa en los patios del templo. Hizo pasar a sus hijos por el fuego, practicó la magia y el espiritismo, por lo que fue castigado por Jehová haciendo que el rey de Asiria le capturara y le llevara a Babilonia. Periodo en que Manasés se arrepintió y oró a Jehová. Dios le oyó y le volvió a dar el reinado de Jerusalén. Manasés es mencionado en 2 listas de reyes asirios a quienes tuvo que pagar tributo. Su sucesor fue Amón, del 661 al 660, que siguió en el proceder idólatra de su padre. A los 2 años lo asesinaron sus propios siervos y empezó a reinar su hijo Josías del 659 al 629 a.C., quien quitó toda la idolatría de la tierra de Israel e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirvieran a Jehová, el Dios de sus antepasados. En esta época estaba en la tierra el profeta Jeremías. Tras su muerte, acabó el régimen que favorecía la actividad de Jeremías y comenzó de nuevo un periodo de inestabilidad para el pueblo de Israel, pues estos se volvieron de nuevo al paganismo. En esa época las potencias rivales, Egipto, Asiria y Babilonia, luchaban por la hegemonía mundial, y es que hoy por medio de tablillas, pergaminos, pinturas, tenemos mucha información sobre las batallas desarrolladas entre estas potencias. Por ejemplo, Egipto había luchado contra los iscos, hurritas, fenicios, mitanos, entre otros muchos. También se puede mencionar la batalla del Delta, registrada en los muros del templo funerario del faraón Ramsés III. Y es que Egipto, descendientes de Cam, fue la primera potencia dominante hasta que Asiria, descendientes de Sem, en el siglo VIII a.C. comenzase a sobresalir como potencia mundial. El imperio asirio impuso el reinado del terror, convirtiendo la crueldad en método de guerra. Asiria era una potencia militar cruel, por lo que provocó que las potencias rivales por intereses se aliaran para acabar con ella. Los relieves encontrados en Nínive muestran el trato cruel y vejatorio que los asirios daban a los capturados, pues estos eran arrastrados y atados por la nariz con ganchos, quemados, cegados o figados en maderos. La muerte de Josías ocasionó la ascensión de un nuevo rey, en este caso Jehoacaz, que gobernó solo 3 meses, pues el faraón Neco lo depuso y colocó a Jehoiaquín, otro hijo de Josías, que reinstauró la idolatría en Israel. Entonces Jehová le dijo a Jeremías que condenara a los judíos por su maldad, y estos tomaron represalias contra el profeta de Dios, por lo que Jehová ordenó a Jeremías que pusiera por escrito todas las palabras que le había hablado desde los días de Josías, lo que incluía el mensaje de juicio dirigidos a unos 20 reyes y reinos. Jeremías mandó a Baruch que leyera este rollo en voz alta para que se volvieran de sus pecados, para que Dios los perdonara. También lo leyó ante altos oficiales de la corte del rey. Elisama era uno de estos oficiales, y como aceptaron el mensaje, convencieron a Baruch y a Jeremías para que se escondieran. Cuando se leyó el rollo ante el rey Jehoiaquín, en vez de arrepentirse lo destruyó y le dijo a su hijo, Jeramel, que arrestara al profeta Jeremías y a Baruch. A causa de esta actitud del rey, Dios declaró mediante su profeta que se le daría el entierro de un asno. Y parece que estos sucesos y personajes son reales, pues en 1975 se descubrieron 250 impresiones fechadas para finales del siglo VII o comienzos del siglo VIII a.C., junto antes de la destrucción de Jerusalén. De estas impresiones, 3 pertenecen a los individuos mencionados en este relato de Jeremías. Una dice, perteneciente a Baruch, el escriba. Otra dice, perteneciente a Elisama, siervo del rey, y perteneciente a Jeramel, hijo del rey. La Biblia también dice que cuando Baruch fue al templo a leer el rollo lo leyó. Baruch empezó a leer en el comedor de Gemarías, hijo de Safán, el copista,
Y se encontró una inscripción en 1978 en Jerusalén fechada entre finales del siglo VII y comienzos del siglo VIII a.C. que dice perteneciente a Gamarías, hijo de Safán. Pero poco tiempo después Asiria cayó por la primera civilización humana construida por Nimrod y era convertida en gran potencia militar. Nimrod, descendientes de Cam, fundó Babilonia y Hammurabi la convirtió en la capital del imperio babilonio. Pero fue Nabucodonosor en el 624 a.C. quien llevó a Babilonia a su máximo esplendor. La batalla de Carquemis fue la batalla decisiva en la guerra de Babilonia contra el imperio asirio, en la que ésta desaparecería de la historia. El rey de Babilonia, Nabopolassar, había tomado el poder en Babilonia y destruyó la capital de Asiria, Nínive. Los egipcios se aliaron con los asirios y unieron sus fuerzas en la última fortaleza que le quedaba al imperio asirio, Carquemis, donde Nabucodonosor II, el sucesor de Nabopolassar, derrotó al imperio asirio. Ahora Babilonia era la potencia dominante, opresora y cruel de la historia. En el año 618 a.C. el rey Nabucodonosor invadió Judá y cercaron Jerusalén. Jehoiaquín murió durante el ataque a la ciudad y, como se profetizó, tuvo el entierro de un asno. Su hijo Joaquín, el siguiente rey, se rindió a los babilonios después de haber reinado 3 meses. Nabucodonosor saqueó la ciudad y se llevó al exilio al rey y a su familia, y entre los exiliados a Daniel, Ananías, Misael y Azarías, conocidos como el profeta Daniel, Sadrach, Mesac y Abednego. Y esta historia también es cierta, pues en Babilonia se desenterraron 300 tablillas cuneiformes de la época de Nabucodonosor que mencionan a los capturados por el rey babilonio. Entre las listas de nombres de cautivos que entonces vivían en Babilonia aparece el de Joaquín, el rey de la tierra de Judá, y 5 de sus hijos. Entonces Nabucodonosor colocó a Sedequías como rey de Jerusalén y le hizo ser un rey vasallo leal. Pero 3 años más tarde Sedequías se rebeló contra Nabucodonosor y pidió ayuda a Egipto, por lo que Babilonia inició su campaña contra Judá. Una de las últimas fortalezas de Judá que resistió a Nabucodonosor fue Laquis, y fue vencida sobre el año 609 a.C. En las excavaciones efectuadas en esta ciudad se encontraron unas cartas que narran lo sucedido. Estas son cartas que se escribieron por tropas judías a un comandante militar en Laquis. Las cartas de Laquis muestran las condiciones en las que se encontraba Judá en los últimos días antes de la caída de Jerusalén, en el año 607 a.C. Por ejemplo, el profeta Jeremías escribió en Jeremías capítulo 34, versículo 7, que Laquis y Azeca eran las últimas 2 ciudades fortificadas que todavía quedaban, y la carta número 4 dice: que Jehová permita que mi señor oiga noticias. Estamos esperando las señales de fuego de Laquis, de acuerdo con todas las señales que mi señor dé, porque no vemos Azeca. Por lo que la carta confirma que esta ciudad acababa de caer. Las cartas también mencionan nombres bíblicos que demuestran que estas personas estaban viviendo esos acontecimientos. Por ejemplo, la carta número 3 dice: que Jehová haga que mi señor oiga noticias de paz. El comandante del ejército, Conías, hijo de Aleatán, ha descendido para entrar en Egipto, y a Odavías, hijo de Ahiyá. También se mencionan las cartas a Osayá, Gemarías, Nerías y Hazanías, que se mencionan en Jeremías capítulo 36 versículo 12, capítulo 42 versículo 1, capítulo 32 versículo 12 y capítulo 35 versículo 3. Después Nabucodonosor sitió Jerusalén y finalmente en el 607 a.C. cayó y los judíos fueron llevados al exilio en Babilonia, donde estarían por 70 años, como estaba profetizado por la Biblia. Y es que todos estos sucesos sucedieron y la historia no lo olvida. Incluso ciertos personajes que menciona la Biblia y que no son importantes han sido sacados a la luz como personas que existieron, pues las pruebas arqueológicas han confirmado la existencia de un oficial babilónico de Nabucodonosor, mencionado en el libro de Jeremías, pues encontró un documento en arcilla que proviene del año 10 del rey Nabucodonosor y que menciona al oficial Nebo Sarsequín, quien según el libro de Jeremías estuvo presente en el sitio de Jerusalén en el 607. Nebo Sarsequín es descrito en el libro de Jeremías como el jefe de los eunucos, y este documento de arcilla, que es un pago con un sello del propio Nebo Sarsequín, que ha sacado a la luz el asierólogo austriaco Michael Hursa, que corrobora el título de jefe de eunucos, confirmando sin lugar a dudas el relato bíblico sobre este personaje. El doctor Hursa dijo sobre este descubrimiento: el haber encontrado algo como esta tablilla donde vemos a una persona que se menciona en la Biblia efectuando un pago diario en el templo de Babilonia indicando la fecha exacta es algo realmente extraordinario. Al cabo de unos 20 años, después de que los babilonios destruyeran Jerusalén en el 607, el rey Nabucodonosor nombró a Jededías gobernador de los judíos que quedaron en la tierra de Judá y se encontró un sello con la inscripción de Jededías. Sin embargo, muchas son las voces que dicen que la Biblia la escribió alguien del primer siglo,
ya que según afirman, tantos escritores no pudieron haberse puesto de acuerdo para escribir tantos detalles en siglos diferentes. Y desde luego es cierto, ya que sin la intervención divina no podrían haber realizado un trabajo como el que hicieron. Pero hay una prueba que no deja lugar a dudas, y que muestra a las claras que no pudo ser nadie del primer siglo el que escribiera la vida del pueblo de Israel. La palabra pin aparece una sola vez en la Biblia. En los días del rey Saúl, los israelitas tenían que ir a los herreros filisteos para que estos les afilaran las herramientas de metal. El precio por afilar resultaba ser un pin por las rejas de arado y por los zapapicos, y por los instrumentos de 3 dientes y por las hachas y por poner firme la guijada, dice la Biblia en 1 de Samuel capítulo 13 versículo 21. Para muchos el pin era un misterio hasta que en el año 1907 se encontró el primer pin y se pudo comprobar que era una medida de peso que los filisteos cobraban a los israelitas por afilarle las herramientas, que dejó de utilizarse tras la caída del reino de Judá en el año 607 a.C., por lo que no se extrañó el comentario de William Dever, catedrático de arqueología, que dijo: no es posible que haya sido una invención de los escritores que vivieron varios siglos después de que estas pesas hubieran desaparecido y quedado en el olvido, por lo que es imposible que alguien inventara un dato exacto de algo que no conocía.